Hola, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en unas metáforas estructurales realmente profundas y unas advertencias históricas súper urgentes que encontramos en el capítulo 3 de Hebreos. Es, de verdad, un pasaje fascinante. Mezcla pura teología con historia viva y nos demuestra cómo eventos del pasado son, literalmente, un modelo directo para entender nuestro presente. Así que, sin más rodeos, vamos al grano. Sección 1. Jesús, Moisés y la casa. El texto dice, considerad a Jesús, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Podemos ver cómo se establece esta potente metáfora de la casa comparando a dos figuras absolutamente monumentales. Se alaba a ambos de entrada por su fidelidad a Dios. Es una forma magnífica de establecer un respeto profundo. No se rebaja la figura de Moisés para nada. De hecho, se reconoce que fue 100% fiel en su labor. Y claro, es fundamental dejar este nivel de estima bien alto antes de introducir el contraste principal que nos va a revelar la verdadera estructura de esta casa metafórica. Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Aquí es donde el autor traza una línea absolutamente crítica. Por un lado tenemos a Moisés. Fiel en toda la casa, sí, pero su función era la de un siervo. Era una pieza de la casa, alguien que administraba algo que ya estaba allí. Y por otro lado, a Jesús se le describe como fiel, pero en calidad de hijo sobre la casa. Y va más allá, nos dice que el constructor de la casa tiene muchísima más honra que la casa en sí. Vamos, es la diferencia abismal entre ser un ladrillo más de la estructura y ser el mismísimo arquitecto y heredero soberano de todo el edificio. Pasamos a la sección 2, el significado de cerapón. Para captar de verdad la magnitud de esta metáfora, tenemos que irnos un momento al griego original. Y lo fascinante aquí es la palabra exacta que usan para siervo. Terapón. En la concordancia aparece como G2324. Ojo, que no estamos hablando de un esclavo sin derechos para nada. Es más bien un asistente honorable, un cuidador de absoluta confianza. Moisés fue este terapón. Tenía un papel subordinado, sí, pero de una dignidad inmensa. Y el texto especifica que lo hizo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Es decir, su trabajo era una preparación, una especie de maqueta a escala que ya nos estaba anunciando realidades muchísimo más grandes que estaban por venir. Sección 3. La rebelión en el desierto. Y de repente, con la base teológica ya lista, el texto da un giro tremendo. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es un ruego desesperado del Espíritu Santo. Pasamos de una comparación súper sosegada a una advertencia histórica que pone los pelos de punta, destacando el peligro inmenso que supone escuchar la voz de Dios y, voluntariamente, cerrarse en banda. Básicamente somos arrancados de la comodidad de una casa bien administrada y arrojados de cabeza al caos y la aridez del desierto. 40. Este número es la clave de toda aquella tragedia. 40 años. Para ponerlo en perspectiva, es muchísimo tiempo dando vueltas por el desierto. El texto relata cómo, durante esas 4 décadas, aquella generación vio obras prodigiosas y milagros impresionantes, y aún así, se dedicaron a poner a prueba a Dios. A pesar de tener la evidencia constante de su cuidado, sus corazones sencillamente se desviaban una y otra vez. Claro, la consecuencia de provocar a Dios sin parar durante 40 años fue brutal y definitiva. El texto nos cuenta que Dios se disgustó profundamente con esa generación y juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Es un final verdaderamente trágico. Esto nos explica exactamente por qué toda una generación entera fracasó. Se quedaron literalmente a las puertas del destino prometido. Vamos a la sección 4, el peligro de la incredulidad. Y esto ilustra de manera brillante que aquella rebelión no es solo un cuento antiguo, es la autopsia perfecta de una caída espiritual. Nos muestra el proceso destructivo paso a paso, porque, seamos sinceros, nadie cae de la noche a la mañana. El texto nos detalla la progresión. Primero se empieza a gestar un corazón malo de incredulidad. Luego se cuela el engaño del pecado, que confunde y desorienta por completo. Esto nos lleva al tercer paso, que es cuando el corazón se va endureciendo poco a poco. Y finalmente, el desastre total, apartarse del Dios vivo. Es una secuencia lógica y lamentablemente letal. Y para subir aún más la tensión, el autor empieza a lanzar unas preguntas retóricas que son como un jarro de agua fría. Pensemos bien en esto. ¿Quiénes, habiendo oído, le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? No estamos hablando de naciones enemigas o ignorantes. ¿Qué va? Fueron exactamente las mismas personas que acababan de ser rescatadas de la esclavitud, los que fueron guiados por el mismísimo Moisés. Lo habían visto todo con sus propios ojos, y aún así provocaron la ira divina. La cosa no se queda ahí, la intensidad sigue subiendo. ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? El precio de esta rebelión no fue una simple reprimenda verbal.
tuvo un coste físico y espiritual aterrador. Sus cuerpos cayeron en el desierto. Lo que tenía que haber sido un viaje maravilloso hacia una nueva vida se acabó convirtiendo en un peregrinaje de muerte, por culpa de su constante rebelión. Así que el punto crucial es este. Concluimos esta ráfaga de preguntas confirmando el problema de raíz. Fue la desobediencia y, en el fondo, la incredulidad, lo que se convirtió en ese muro de hormigón infranqueable. Como bien remata el texto, queda clarísimo que no pudieron entrar única y exclusivamente a causa de su incredulidad. Sección 5. La urgencia de hoy. Después de analizar este precedente tan oscuro del desierto, el texto nos trae de vuelta, de golpe, al momento presente. Y para que no repitamos el mismo desastre, nos da unas medidas defensivas clarísimas. Primero, nos recalca la necesidad de una comunidad activa. Tenemos que exhortarnos unos a otros cada día. Además, hay que estar siempre alerta contra la sutileza, el engaño del pecado. Y la meta final, retener bien firme la confianza hasta el final para poder ser verdaderos partícipes de Cristo. Es un llamado directo a la resistencia activa. Y justo aquí está la clave de todo el asunto. Mientras todavía se dice hoy. Es fascinante la repetición de esta palabra, hoy. Nos transmite una urgencia en tiempo presente absoluta. El ayer ya pasó, con todos sus fracasos en el desierto. Y el mañana, la verdad, nadie nos lo garantiza. Mantener el corazón receptivo, no dejar que se endurezca y aferrarse a la fe es una decisión de todos los días. Una elección que solo se puede tomar mientras todavía se dice hoy. Llegamos al final de este recorrido, y todo desemboca en una reflexión inevitable. Hemos visto que hay una casa, diseñada por un arquitecto divino, donde Cristo reina como hijo, y donde Moisés fue un siervo superfiel. El texto nos deja muy claro que somos parte de esa casa si y solo si mantenemos firme nuestra confianza. Así que la gran pregunta que nos queda votando es, teniendo toda esta evidencia delante, si el constructor ya hizo la casa, ¿permaneceremos fieles hoy o repetiremos la misma provocación del desierto? Es una disyuntiva brutal que sigue resonando con muchísima fuerza. Gracias por acompañarnos en esta exploración.